Hace muchos años, en el campo, los terratenientes dominaban grandes extensiones de tierra bajo un sistema de propiedad semi-industrial y semi-feudal. Los trabajadores del campo, atrapados en condiciones cercanas a la esclavitud, se enfrentaban a jornadas interminables y a la imposibilidad de poseer las tierras que cultivaban. Este sistema, controlado por unos pocos, perpetuaba la pobreza y la desigualdad, mientras los terratenientes acumulaban riquezas y poder. Era una época en la que la justicia y la libertad parecían estar fuera del alcance de quienes más lo necesitaban. Los terratenientes eran una clase social con poder económico y político, eran dueños de grandes extensiones de tierra y ejercían su poder en las comunidades, siendo alcaldes, jueces y diputados. En una comunidad rural dedicada a la ganadería y al cultivo de cereales vivía un terrateniente que exponía grandes extensiones de tierras. Su poder no se limitaba a la agricultura, también se extendía a todos los aspectos de la vida en la comunidad. Gracias a su influencia, llegó a ocupar cargos importantes como alcalde y juez, controlando las decisiones que afectaban a todos. Su palabra era ley y quienes dependían de él no podían cuestionar sus acciones. Este terrateniente representaba la figura de autoridad absoluta en una época donde el poder y la tierra iban de la mano. Este terrateniente era el hombre más temido de esa comunidad. Con casi todos los terrenos de cultivo bajo su control, ejercía su poder sin límite. Este hombre imponente siempre andaba armado con un revólver o una escopeta, seguido de perros guardianes y montado en su caballo, adornado con alforjas de cuero. Vestía las mejores ropas y unas botas de cuero que resonaban con autoridad. Su presencia era suficiente para infundir miedo en todos, y los campesinos sabían que desafiarlo era un riesgo que no podían permitirse. Pese al carácter que tenía el terrateniente, nunca cometió abuso de autoridad con los campesinos, tampoco los obligaba a trabajar para él. Lo hacían por su propia voluntad, por necesidad, y siempre les pagaba por sus trabajos. Nunca recibieron maltrato de parte de este hombre, solo imponía su autoridad. Los campesinos de aquella comunidad vivieron muchos años bajo el mando de aquel terrateniente. Este hombre no solo dominaba las tierras de cultivo, sino que también poseía una enorme cantidad de ganados, ocupando casi toda la tierra de la comunidad. Su poder parecía no tener límite. En aquella comunidad, los campesinos habitaban en una parte de las tierras donde tenían sus animales. Sin embargo, el terrateniente, aprovechando el poder que ejercía, declaró que esos terrenos ahora eran suyos, asegurando que los había comprado. Exigió a los campesinos que desocuparan las tierras de inmediato. La noticia causó enojo y tristeza en las personas que ocupaban esas tierras, pues significaba perder el hogar y los recursos de los que dependían para sobrevivir. Un campesino furioso se acercó a algunos campesinos y les metió ideas en la cabeza de cómo desquitarse de aquel terrateniente. Aquel terrateniente, sin imaginar lo que estaba por suceder, decidió visitar a sus primos que vivían a unas horas de distancia. Durante la visita, tuvo una acalorada discusión con uno de ellos. El primo, molesto, fue hasta el caballo del terrateniente y lo escondió sin decir una palabra. Sin sospechar nada, el terrateniente terminó la visita, encontró su caballo donde no lo había dejado, y continuó su camino de regreso a casa. Cabalgaba sin saber que algo más grande y oscuro lo esperaba en el camino, una trampa que marcaría el final de su reinado de opresión. Al regresar a su hacienda, el terrateniente atravesó una comunidad cercana cuando vio a un grupo de campesinos bajar del cerro, armados y bajo el efecto del alcohol. Inmediatamente, buscó su arma para defenderse, pero no la encontró donde la había escondido. Desprotegido, intentó huir, pero los campesinos dispararon contra él. El terrateniente cayó al suelo, herido de gravedad. A los pocos minutos, murió en medio del camino, dejando a la comunidad conmocionada por el trágico final del hombre que durante años había dominado la región. Su muerte marcó el fin de una era. Tras la trágica muerte del terrateniente, sus hijos quedaron huérfanos. Con su madre fallecida años atrás, una de las hermanas se hizo cargo de ellos. Los niños, marcados por la violencia y el sufrimiento, crecieron con una tristeza que nunca desapareció. Uno de los sobrinos, decidido a buscar justicia, mandó capturar al hombre que había liderado el ataque contra su padre. El responsable fue llevado a prisión, donde pasó muchos años encerrado. Cuando finalmente salió, y ya era un anciano, pero la sombra de sus acciones y el sufrimiento que había causado nunca lo abandonaron. Con la llegada al poder de un general tras un golpe de estado, todo comenzó a cambiar. Se implementó la ley de reforma agraria, diseñada para aliviar la desigualdad mediante la distribución equitativa de la tierra y aumentar la productividad agrícola. La hermana del terrateniente, al prever lo que le esperaba, tomó una decisión inesperada: vender todas sus propiedades, antes de que la ley se ejecutara.
Los ganados, que durante años habían ocupado la mayoría de los terrenos de la comunidad, fueron finalmente repartidos entre los campesinos. Por primera vez, las tierras dejaron de estar bajo el control de una sola familia y pasaron a manos de quienes realmente las trabajaban. Devastada por la muerte de su hermano y con dudas sobre las decisiones que había tomado, la hermana del terrateniente decidió renunciar al lugar donde había pasado su infancia. En medio de su tristeza, se enteró de algo inesperado: su tío, un anciano terrateniente que vivía en una comunidad cercana, también había vendido la mayoría de sus propiedades. Sin embargo, en un gesto de generosidad, decidió regalarle una de sus hermosas haciendas a su sobrina. Aquel acto le dio una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, dejando atrás el dolor y encontrando un rayo de esperanza en su vida. La reforma agraria de la década de 1970 en Perú marcó un antes y un después en la historia del país. Liderada por un presidente militar, esta medida fue una de las más radicales de la región. Entre sus logros, se expropiaron más de 15,800 fundos, sumando más de 9 millones de hectáreas, principalmente en la costa y la sierra, donde se concentraban las áreas agrícolas más grandes. Aunque la reforma buscaba aliviar la desigualdad y redistribuir la tierra, también desató una gran controversia. El sistema de distribución de tierras se convirtió en un tema de conversación que resonó durante todo el siglo pasado. Hoy, sigue siendo recordada como una de las medidas más audaces y polémicas en la historia de Perú.